Reino Unido, 19 de junio de 2015. Un criminal ocupa todos los titulares. Emmanuel Keiljeya, un estudiante de bioquímica juzgado por la muerte de su madre. Recibió más de 40 puñaladas. Emmanuel Keiljeya se puso el chándal rosa de su madre para crear una coartada y hacer creer que seguía viva. Todos los tabloides anglosajones dijeron que era el nuevo Norman Bates, el nuevo psicópata. Eso demuestra hasta qué punto el personaje de Norman Bates está enraizado en la cultura popular. Norman Bates, el antihéroe de culto de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, que hizo historia, reproducida y parodiada centenares de veces. Lo que me parece interesante, y personalmente me fascina, ya sea Hannibal Lecter o Norman Bates, es ver hasta qué punto gustan al público. Les gustan, sienten afecto por ellos. Varios actores han encarnado a Norman Bates, Anthony Perkins y Vince Vaughn en el cine. Y dos antiguos niños prodigio en la televisión. Henry Thomas, protagonista de la película E.T., y Freddie Highmore, que pasó de ser el encantador muchacho de Charlie y la fábrica de chocolate al joven cada vez más psicópata de Bates Motel. Yo creo que es ante todo la historia de una familia. Una familia un poco extraña, pero una familia cuya historia no deja de interesarnos y es atemporal. Desde los disfraces de Halloween a las camisetas, pasando por las cortinas de ducha, los indicios no mienten. Norman Bates es uno de los asesinos en serie más icónicos de la cultura popular, cuya sonrisa sigue escondiendo multitud de oscuros secretos. Los Ángeles, años 50. Hollywood tiene solo una obsesión: exportar el sueño americano para luchar contra los pérfidos comunistas. Los héroes de las películas de ciencia ficción son casi siempre aguerridos americanos que luchan contra extraterrestres o monstruos. Un reflejo de las angustias asociadas a la Guerra Fría y a una eventual catástrofe nuclear. Cuando se proyecta la nueva película de Alfred Hitchcock en 1960, él desentona. No es una película de cine negro ni de ciencia ficción, y no es realmente una película de terror. Es una suerte de thriller psicológico salido de ninguna parte. Cuando se trata del maestro del terror, el estadounidense Patrick McGillian es la referencia. Psicosis es una película que representa un hito en la historia. Es una película de referencia, porque su personaje principal se convirtió después en un modelo para otros guionistas. Es el tipo de personaje que se convierte en alguien muy familiar y que el público jamás podrá olvidar. Norman Bates es, de alguna manera, el primer asesino en serie moderno. Tanto en la novela como en la ficción, lo es al mismo tiempo. Él es, de alguna manera, el ancestro, aunque anteriormente hubiera existido Jack el Destripador. Es el ancestro de los asesinos en serie modernos.
Es decir, es el ciudadano de a pie que comete actos pavorosos y que utiliza un ritual macabro. Y es al mismo tiempo un personaje que ha sido adaptado, filmado innumerables veces a partir de 1960. El último Norman Bates hasta la fecha es él, Freddie Highmore. Es el héroe de la serie Bates Motel y analiza los orígenes del personaje. Es interesante para nosotros mostrarlo de esa forma, sonriente, relajado. Es más interesante también para mí al interpretarlo. Nosotros sabemos lo que le va a suceder, todas las situaciones trágicas que van a ocurrir, pero de las que él no tiene ninguna conciencia todavía. Y en la serie, incluso cuando sonríe sin segundas intenciones, el público sabe que detrás de esa sonrisa se esconde el asesino que no tardará en aparecer. Norman Bates, un nombre que resuena todavía como las rasgaduras de un cuchillo en una silla. Un personaje que no nació de la imaginación de Hitchcock. Norman Bates. Su nombre apareció unos años antes en una novela de Robert Bloch, autor de relatos policíacos y novelas fantásticas. Stéphane Bourgoin, escritor especializado en el estudio de los asesinos en serie, conoció bien a Robert Bloch. Tras varios encuentros, los dos hombres se hicieron amigos hasta el punto de que el escritor aceptó ser el padrino del hijo de Stéphane Bourgoin. Robert Bloch, en 1957, vivía en Wisconsin, en un pueblecito ubicado a 40 millas, a unos 60 kilómetros de Plainfield. Allí, por aquel entonces, hacía estragos Ed Gein. Ed Gein, un agricultor anónimo de los alrededores. Fue el principal modelo para el personaje de Norman Bates. Ed Gein nació en 1906 en Estados Unidos. Creció en una familia muy problemática. Su padre era alcohólico, estaba permanentemente desempleado, pegaba a su mujer. Su mujer se arrastraba suplicando al Señor que se llevara pronto a su marido. Creció en una granja. Luego sus padres abrieron una carnicería. A los 7 años, Gein empezó a ver escenas sangrientas casi todos los días. Veía a su madre descuartizar los cerdos y arrancarles las entrañas. Era un espectáculo cotidiano. Ed Gein guarda un oscuro secreto. Desea violentamente, desde lo más profundo de su ser, convertirse en una mujer. Pero no se pone medias y vestidos en su casa, sino que desentierra cadáveres de mujeres para descuartizarlas. En aquellas tumbas, Gein buscaba una cosa. Quería transformarse en mujer. Así que de las mujeres que había seleccionado, extraía las caras, los pechos y las vulvas y hacía máscaras. Confeccionó un torso con diferentes partes de aquí y allá, con el que se vestía las noches de luna llena y se iba a bailar a su jardín o al bosque. Rápidamente, el cementerio pierde interés para Ed Gein. Se fija entonces en mujeres de su entorno, esta vez vivas. Podemos hablar de una decena de víctimas, incluyendo las desapariciones y los cadáveres encontrados en su casa y de los que nunca ha habido explicación. Arrestado en 1957, la atrocidad de sus crímenes deja helados a los estadounidenses. Ed Gein se convierte de inmediato en una leyenda terrorífica alimentada por una prensa fascinada. Como un personaje de cuento de terror, le llegaron a dedicar incluso canciones. Ed Gein, asesino, pero también habilidoso con las manos, no dudó en confeccionar objetos cotidianos con la piel de sus víctimas, como esta silla de cuero.
Robert Bloch, estupefacto al conocer que aquellos crímenes se habían cometido cerca de su casa, se pone manos a la obra. Aquel extraño suceso le marca de inmediato y en 7 semanas, sin interrupción, completa la novela Psycho. En estas imágenes, sacadas de los archivos personales de Stefan Bourgoin, Robert Bloch expresa sus sentimientos acerca de la fascinación de los medios de comunicación estadounidenses por los asesinos en serie. Yo creo que los medios de comunicación son los responsables en gran medida de la explotación del fenómeno de los asesinos en serie. Hay un gran sensacionalismo alrededor de estos asuntos. No existe el pudor mediático cuando se trata del comportamiento de un asesino. Cuando se escribe la biografía de tal o cual asesino. Fiel a sus convicciones, Robert Bloch no va a crear sobre el papel una mera copia de Ed Gein. Refleja ciertos detalles terroríficos de su historia para inventar un personaje mucho más fascinante. Bajo su pluma, Ed Gein no es un agricultor, sino el propietario de un hotel que padece un desdoblamiento de personalidad. Bautiza a su personaje de ficción como Norman Bates, las 2 primeras palabras que el lector descubre cuando abre el libro. Él me dijo que Norman se parecía a normal. Por tanto, alguien normal dentro de su anormalidad. Así que quería configurar una especie de ciudadano corriente. Me explicó una vez que Bates era un vecino del pueblo al que detestaba. Que tenía un perro, o 2 perros, no me acuerdo, que ladraban constantemente y le despertaban por la noche. Y cuando le pidió que hiciera callar a sus perros, el enfrentamiento, de alguna manera, se recrudeció. Así que para él era una forma de vengarse de aquel vecino irascible. La novela se terminó en 1959. Sin embargo, a pesar de la atracción que sentía el público por las sórdidas fechorías de Ed Gein, Psicosis, la novela, fue recibida con indiferencia. Pero una crítica enormemente favorable fue publicada en el New York Times, un periódico que Alfred Hitchcock leía todos los días. Bloch demuestra que una historia creíble de enfermedad mental puede ser escalofriantemente aterradora. En los años 50, Hitchcock encadena 3 grandes éxitos: La ventana indiscreta, Vértigo y Con la muerte en los talones. También se divierte dando miedo al espectador con su programa de culto Alfred Hitchcock Presenta. En 1959 solo tiene un deseo: rodar una pequeña película con su equipo de televisión sin las imposiciones de las grandes producciones. En la novela encontrará por fin su nuevo tema, y sobre todo a Norman Bates, que le recuerda a otro asesino en serie famoso en su Inglaterra natal, Jack el Destripador. El origen de la fascinación del director por los asesinos en serie hay que buscarlo en su infancia. Sencillamente porque creció en el mismo barrio que uno de los asesinos en serie más célebres del Reino Unido, Jack el Destripador. Aunque los hechos sucedieran antes de que él naciera, nadie detuvo jamás a Jack el Destripador. Nadie ha logrado identificarlo, y su nombre no cesa de aparecer en las conversaciones de vecindario. En sus películas siempre vuelve a Jack el Destripador de una forma o de otra. Cuando en 1959 comenzó a leer Psicosis, la novela de Robert Bloch, estoy seguro de que su reacción fue... Hitchcock compra de inmediato los derechos de la novela. El agente de Robert Bloch recibe una oferta de $9.500 sin tener la menor idea de con quién está negociando. Hitchcock tenía la costumbre de ocultar su identidad cuando compraba derechos. Así que el agente de Robert Bloch recibe una proposición a ciegas
la adaptación de la novela al cine. Le dicen que deberá rodarse en blanco y negro, así que piensa automáticamente que se trata de una película de bajo presupuesto, aunque la propuesta provenga de uno de los grandes estudios que se llama Universal Pictures. El guión es muy fiel a la trama de la novela, pero se modifica un detalle primordial. En la novela, Bates es un hombre de unos 40 años, rechoncho e inquietante. Tomando una idea de su guionista, Joseph Stefano, Hitchcock lo convertirá en un hombre joven de su propia cosecha. El tipo de persona de la que se podrá decir, míralo, sería incapaz de matar a una mosca. A continuación, Hitchcock se fija en un actor del que se comienza a hablar en los medios, el joven Anthony Perkins. Anthony Perkins no era un desconocido. Estoy seguro de que Hitchcock ya lo miraba con el rabillo del ojo, y cuando llegó a sus manos el proyecto de la adaptación de Psicosis, estoy seguro de que su entorno y su primera consejera, su mujer, Alma, todos vieron en él al actor ideal que daría vida a Norman Bates. Los Hitchcock se sienten intrigados por la ambigüedad sexual que transmite Anthony Perkins, una impresión inquietante que servirá de maravilla al personaje de Norman Bates. En aquella época la sexualidad de Anthony Perkins era difusa. No sabíamos si era gay, bisexual o heterosexual, o cómo se definía él mismo. La elección fue un golpe de genio de Hitchcock. Es, de alguna manera, el asesino más cercano que conocemos, porque lo que nos cuentan, lo que nos muestran, son siempre personajes situados en la excepcionalidad. Tienen una mente, una labia, podríamos decir, recurriendo al lenguaje cinematográfico, excepcional. Tienen una personalidad extraordinaria y están al margen de nosotros, precisamente porque no funcionan con nuestras normas. Pero él es tan parecido a nosotros. Yo creo que nunca se ha creado un asesino tan insignificante. Y esto me trae a la memoria esos reportajes en los que cuando se pregunta a los vecinos de alguien que ha resultado ser un peligroso terrorista o un asesino, si habían notado algo, responden, en absoluto, era un tipo amable, daba los buenos días todas las mañanas. Para el papel principal femenino, Hitchcock quiere a la estrella Janet Leigh. Tiene todo para complacer al cineasta. Es rubia, de belleza fría, fantasmal. En esta película quiere sobrepasar las barreras de lo políticamente correcto en la época. Un detalle que atrajo mucho al espectador fue que en el cartel se veía a Janet Leigh en sujetador, algo que no se había hecho nunca. Y también mostraba un inodoro, y eso tampoco se hacía, era una novedad absoluta. Pero el golpe genial y definitivo será eliminar el personaje encarnado por Janet Leigh pasados solamente 30 minutos de película. Marion Crane huye con el dinero robado, pero nos ponemos de su parte con la esperanza de que pueda escapar, y es asesinada a los 30 minutos de haber empezado. Sí, los espectadores se quedan absolutamente estupefactos, porque lo habitual es identificarse con el personaje principal, que está presente en la pantalla durante los primeros 20 o 25 minutos. Y de repente la heroína desaparece. Es asesinada de forma ultraviolenta. Entonces, Hitchcock invierte la situación y bascula la trama hacia Norman Bates, y nos ponemos de parte de Norman Bates, un pobre muchacho que intenta recoger los residuos dejados por su madre, limpiar la sangre y deshacerse del cadáver. El rodaje termina a un ritmo vertiginoso y tras varios meses la película está lista a finales de 1959. Ahora Hitchcock solo tiene una idea: preservar el misterio alrededor de Norman Bates. Mostrar su desdoblamiento de personalidad significaría acabar con el suspense de la película y el giro final. Para evitar filtraciones, ordena a su ayudante comprar todos los ejemplares de Psicosis. Y para que el misterio perdure, se inspira en su alter ego francés, Henri Georges Clouzot. Cuando Clouzot lanzó Las Diabólicas, Hitchcock se dijo, no está mal.
Cuando se llevó a cabo el lanzamiento de Las Diabólicas, en los carteles Clouseau conminaba directamente al espectador a guardar el secreto alrededor de la intriga. No sea diabólico, no destruya el interés que podría animar a sus amigos a ver esta película, no les cuente lo que ha visto. Gracias en su nombre. Impresionado, en la promoción de Psicosis, Hitchcock hará exactamente lo mismo. Eso le permitirá disfrutar más de Psicosis y, sobre todo, cuando haya visto la película, no revele el final. No tenemos otro. Clouseau imitaba indudablemente a Hitchcock y no a la inversa. Lo que hizo Hitchcock fue acudir a los guionistas, una estrategia muy a su estilo. Acudir a los guionistas de Las Diabólicas y conseguir su material para Vértigo. Misterio, sexo y thriller inquietante. Todos los ingredientes están ahí para convertir a Norman Bates en el icono del crimen que llegaría a ser desde el lanzamiento de la película. Pidieron a todos los críticos de cine que les enviaran sus críticas antes de su publicación en los medios. Se había producido un secretismo absoluto acerca de Norman Bates y su madre, de manera que desde las primeras proyecciones hubo unas expectativas extraordinarias, con unas colas impresionantes en los cines. Cuando se lanzó Psicosis en 1960, fue una bomba en el panorama cinematográfico de la época. Tuvo un éxito enorme. Todo el mundo hablaba de la controversia que se había creado. Discutía acerca de la película, también en los periódicos y en la televisión. Algunos condenaban la película. Exigían a Hitchcock explicaciones. Otros le calificaban de genio. Hubo un antes y un después de Psicosis. Y todo ello, en gran parte, gracias a su personaje principal. Gracias a Norman Bates. Psicosis se convirtió en el mayor éxito de Hitchcock. Se situó justo por detrás de Ben-Hur en la taquilla. Con un coste de producción inferior al $1.000.000, recaudó 50 millones. 22 años más tarde, en 1982, las cuchilladas sangrientas están de moda. Universal Pictures comienza a trabajar en Psicosis 2. Norman Bates, por supuesto Anthony Perkins, sale del asilo y regresa a su motel. Pero no curado del todo. Es el éxito sorpresa del verano. En 1986, los productores lanzan Psicosis 3, en cuyo cartel podemos leer: Norman Bates se ha vuelto normal, pero su madre ha vuelto a perder la cabeza. Esta vez, debido a la sobredosis de Bates, la película fracasa en taquilla. En 1990 se estrena en televisión Psicosis 4, con el pequeño Elliot de E.T. en la versión adolescente de Norman Bates, un anticipo de la serie Bates Motel. El escritor Robert Bloch no se molestará siquiera en ver estas secuelas hechas sin su consentimiento. Robert Bloch, que nunca ha tenido una gran opinión de Hollywood, se siente muy decepcionado al comprobar que se van a aprovechar de su obra, de su personaje, de la psicología de su personaje, sin contar con su opinión al respecto y sin que pueda cobrar derechos de ningún tipo de su personaje. Algo que parece increíble, pero que es así. Así que decide, entre comillas, vengarse, escribiendo una segunda secuela de Psicosis y después una tercera secuela. En su novela Psicosis 2, publicada en 1992, se venga a su manera de la industria de Hollywood, situando a Norman Bates en medio del rodaje de una película sobre su vida en la que cada personaje resulta admirablemente asesinado. En 1998, Norman Bates da un giro casi experimental. Gus Van Sant realiza un remake calcado casi plano a plano de Psicosis. Esta vez en color y con Vince Vaughn. Pero el experimento fracasa en taquilla. La película de Gus Van Sant explica por sí misma por qué solo puede haber una psicosis. Aunque solo haya una legítima psicosis, Norman Bates regresó con éxito a la televisión en 2013 con la serie Bates Motel.
Sin embargo, el éxito de una película de hace más de 50 años no basta para explicar la fascinación que sigue suscitando el personaje convertido en un icono al estilo Marilyn. Un rostro que la gente no duda en tatuarse. Pero hay otros indicios más simbólicos que lo han convertido en un icono del crimen. Norman Bates está indisolublemente unido a su motel, verdadero segundo personaje en la película Psicosis que participa de la leyenda de su héroe psicópata. El motel se nos presenta como el lugar de todos los horrores made in USA, donde acechan los monstruos del pasado y del inconsciente. Ahí abajo. En 1960, Hitchcock utiliza su popularidad y su aspecto bonachón para promocionar su película. Aquí tenemos un pequeño y apacible motel, discretamente alejado de la autopista general. Y como pueden ver, con un aire totalmente inofensivo. Cuando de hecho, ahora se le conoce como la escena del crimen. He aquí el Vancouver actual. Su ciudad, su mar, sus montañas y su climatología, a veces algo esquizofrénica, donde se pasa de un hermoso y gélido sol invernal a eso que los canadienses llaman el West Fog o la niebla de la costa oeste. Aquí se rueda la serie. Los productores de la precuela televisiva entendieron muy bien el lugar preponderante que ocupa el motel en el imaginario que rodea a su héroe, titulando la serie Bates Motel. Que es, si se me permite decirlo, un poco más siniestro. Hoy la climatología local es el reflejo perfecto de la mente torturada de Norman. Hace mucho frío. No es algo que uno deba decir a cámara, pero lo cierto es que les encanta filmar en invierno en Vancouver. Ayuda a crear esa atmósfera lúgubre y siniestra que requiere la historia, con un cielo oscuro y plomizo que te sumerge inmediatamente en el ambiente de la serie. La serie se centra en la adolescencia de Norman Bates. Su madre Norma está viva y goza de buena salud. Y esta perturbadora precuela de Psicosis tiene lugar en nuestro tiempo. Desde el primer momento en que ves el cartel del motel y la casa que se alza ante ti, que parece sacada directamente de la película Psicosis, tienes la sensación de formar parte de la historia del cine. Otro de los aspectos divertidos de la serie es que presencias directamente la construcción de los decorados y los cambios respecto al original, como la construcción de un tejado nuevo, el cartel de wifi gratuito, tecnología que no existía entonces, o las pequeñas diferencias en la recepción. Y cuando vuelves a rodar en el estudio, te sientes un poco como en casa, como si formaras parte de la historia y recuerdas todas las escenas que han tenido lugar desde el principio de la serie. El origen de la palabra motel es fácil de encontrar. Se trata simplemente de la fusión de las palabras motor y hotel. Un motel constituye, de hecho, ese curioso concepto nacido en Estados Unidos que permite a los huéspedes aparcar justo delante de su habitación, con todo listo para reanudar el viaje a primera hora de la mañana. Mark S. Freeborn es el diseñador de producción. Es buen conocedor de las series en las que el escenario debe subrayar la locura del protagonista. Trabajó durante 4 años en la serie Breaking Bad. En cierto sentido, la figura del motel, y especialmente el Bates Motel, nos devuelve a la edad de oro de Estados Unidos. Los moteles eran como un faro en la noche, un segundo hogar lejos de casa en el que uno se sentía cómodo y protegido. El motel ocupa un lugar muy especial en la mitología estadounidense. América es un vasto continente, y la idea del sueño americano es ir de un lugar a otro cuando uno quiere y en total libertad. Todo estadounidense conoce la sensación de aterrizar en un motel extraño en mitad de la noche. Pero ese sentimiento de familiaridad ha convertido al motel en una especie de santuario en medio de ninguna parte.
En la carretera encontramos siempre esos pequeños moteles baratos para albergar a tu familia durante un par de noches camino de las vacaciones. Las cosas han cambiado muy significativamente durante los últimos 50 años, pero ese es un elemento que ha perdurado en el tiempo. Los moteles abandonados siguen ejerciendo una poderosa fascinación para los turistas y para mí. Con los años, los moteles pierden su antiguo esplendor. Baratos y prácticos para mantener el anonimato, se convierten en el refugio ideal para delincuentes. En la década de los 50, el FBI elabora un listado de todos los moteles del país para vigilar a los ciudadanos susceptibles de causar dificultades. Son un mundo aparte. Un espacio ajeno a todo, donde se vive fuera de las normas. Y te puede pasar de todo. Lo mejor, pero también lo peor. Son también lugares que asociamos a todo lo que está fuera de la ley, en el sentido de la transgresión y la ilegitimidad. Es, por ejemplo, el lugar de encuentros sexuales. No son sus maridos ni sus esposas con quienes las personas se citan en un motel. La asociación de la locura asesina de Norman Bates con su motel, tan reconocible y tan estrechamente vinculado a la mitología americana, fue una de las genialidades de sus creadores. El motel es un lugar de paso. Pasamos allí, ¿cuánto? ¿Una noche? Y especialmente en el Bates Motel, si tenemos la suerte de sobrevivir. Torturador. Se convierte en Norman Bates. Yo no diría que Hitchcock sea perverso, pero sí muy astuto. Nos coloca en una posición tremendamente incómoda. ¿Y si fuéramos nosotros también un poco los asesinos, capaces de semejante violencia? Nos involucra de una manera perturbadora y tal vez placentera, lo que resulta aún más inquietante. Estamos ante una especie de penetración en el sentido más intenso. Hay martilleo. Es un ataque violento y repetido, pero en el sentido más brutal del término. No se trata de la muerte en sentido figurado. Es una muerte concreta. Hay penetración, hay incisión, la sangre sale a borbotones. Podría ser también una metáfora de otras cosas que salen a borbotones, con connotaciones puramente sexuales. Podemos fantasear, imaginarnos más cosas de lo que vemos. Creo que esa es la gran fuerza de la secuencia, y no se ve gran cosa. El montaje de la secuencia de la ducha resulta bastante sorprendente. En ese momento, todavía era relativamente poco común realizar un montaje tan sincopado, tan estridente. Y esa brutalidad del montaje nos hace pensar que la secuencia es mucho más violenta de lo que realmente es. Es como un bofetón en pleno rostro. No hay otra forma de expresarlo. Con esta secuencia, Hitchcock se enfrenta a la censura cinematográfica impuesta por el muy estricto Código Hays, garante de los valores de la América puritana hasta finales de los 60. Hubo muchas discusiones con los censores a propósito de la secuencia, pero Hitchcock les tranquilizó. No se verá nada. Habrá cortes rápidos y ella no irá desnuda. Irá cubierta con disimulo. Hoy se sigue analizando el montaje de la secuencia. Uno tiene la impresión de ver los senos cuando en realidad no vemos absolutamente nada. Vemos moverse la cortina, pero cuando se va a asestar una cuchillada, hay un cambio de plano. Uno cree ver entrar el cuchillo, pero no se ve nada. Solo la sangre fluyendo hacia el desagüe. El blanco y negro permitió usar chocolate derretido para imitar la consistencia de la sangre, aunque no el color. Lo más curioso de esta secuencia es que no fue Anthony Perkins el que sostuvo el cuchillo.
El actor que entonces representaba una obra de teatro en Nueva York fue sustituido por un doble. Al final de su vida declaró: «Resulta bastante extraño que me hayan identificado toda la vida con esa secuencia, sabiendo que era mi doble el que sale en la pantalla». Aún hoy la secuencia se sigue parodiando con regularidad. Como en esta fiel adaptación, incluso ha sido objeto de parodia en esta serie francesa. Rodar en una bañera cuesta caro, sobre todo si queremos algo que tenga prestancia. ¿Y si rodáramos la secuencia en una ducha? En el guión viene marcada una bañera. Yo me paso por el forro el guión. Si sale más barato rodar en el ojo del culo de Jennifer, lo haremos. ¿Está claro? Dudo que haya espacio. Recientemente ha sido Jamie Lee Curtis, la propia hija de Janet Leigh, la que ha parodiado la secuencia de la ducha para la serie Scream Queens. En una fotografía en blanco y negro publicada en las redes sociales, sostiene orgullosa la foto de su madre. La serie Bates Motel juega abiertamente con la reputación de esta secuencia y a lo largo de las distintas temporadas mantiene en vilo a sus fieles seguidores que solo aguardan una cosa: que el personaje interpretado por Freddie Highmore haga su propia versión de esta secuencia legendaria. Sí, la secuencia de la ducha. Al final llegará ese momento. La verdad es que hacemos bastante referencia a Psicosis en la serie. Pero al mismo tiempo, procuro que mi interpretación de Norman Bates no sea comparada constantemente con la de Anthony Perkins, para no alejarnos demasiado del universo de la serie. Supongo que rodaremos la secuencia de la ducha, pero no exactamente igual que en Psicosis. No trabajamos con la idea de recrear con exactitud las secuencias de Psicosis, ni copiar los planos de la película de Alfred Hitchcock. Una escena del crimen legendaria en un decorado de culto. Estos son los elementos que hicieron de Norman Bates un verdadero icono que ha impregnado completamente la cultura pop. Pero el personaje Bates es ante todo un asesino sediento de sangre cuya raíz del mal es de orden psicológico, un desdoblamiento de personalidad que sigue alimentando el mito. Norman está muy unido a su madre. ¿Demasiado unido? Sí, puede que demasiado. En cierto modo es una historia de amor. Es una relación malsana y tal vez inapropiada, pero no deja de ser una historia de amor entre Norman y su madre. La leyenda de Norman Bates está indisociablemente unida a la muerte de su propia madre, Norma, que aparece momificada al final de la película de Alfred Hitchcock. Es esta cabeza, cuyo único vestigio de vida humana reside en su peluca delicadamente peinada. Entre Norman y su madre todo era cuestión de vida o muerte, o puede que fuera incluso un poco más allá. A finales de los años 50, fascinado por los mecanismos del inconsciente, Alfred Hitchcock encuentra en Norman Bates al personaje que cristalizará todas sus obsesiones: la locura, la frustración sexual y la violencia asesina. Obsesiones que encontrarán eco en el gran público. En esa época, las teorías freudianas están furiosamente de moda. Todo el mundo habla del famoso complejo de Edipo, el deseo inconsciente de un niño de acostarse con su progenitor del sexo opuesto. Hitchcock puso por primera vez como protagonista de una de sus películas a un héroe psicótico. Solo se había visto en las películas de serie B. Esos personajes un tanto esquizofrénicos existían ya en esas películas. Pero en este caso, dar el protagonismo a un personaje psicótico y además atractivo y convertirlo en el héroe de una película de masas fue algo histórico. Sentir lástima por este joven. Después de todo, estar dominado por una mujer casi maníaca sería suficiente para empujar a cualquiera hasta el extremo de... Bueno, entremos.
Así como en Psicosis, la relación tortuosa entre Norman Bates y su madre es solo un elemento más de la película, la serie Bates Motel ha decidido convertirlo en el tema principal. Sí, es evidente que hay algo freudiano en su compleja relación, pero al mismo tiempo se trata de una relación doble, que va más allá del amor de Norman por su madre. Y lo interesante en la serie es que son dos personajes dependientes el uno del otro. Las barreras sexuales y morales prácticamente no existen, al menos en la mente de Norman. Sin embargo, hay una extraordinaria unión entre ambos, que va mucho más allá del amor que Norman siente por su madre. Norma y Norman, un dúo tóxico en el que la frustración y la promiscuidad sexual abocarán poco a poco al joven Norman a la locura. Este dúo madre-hijo es psíquicamente peligroso en el sentido de... En fin, ya es peligroso de por sí para cualquier joven convertirse en el objetivo último de su madre, en su única razón de vivir y en su pasión. Y en este momento, el término castrador adquiere pleno sentido. La madre lo coarta todo en la casa. Coarta cualquier apariencia de independencia, de placer, de deseo. Porque el deseo hay que buscarlo fuera. Y te obliga a mirar a tu alrededor y a mirar a otras personas distintas a mamá. Y tal como yo lo veo, tal como me imagino ese dúo, es ella la que lo impide todo, la que cierra todas las puertas. Es una relación increíblemente compleja y es difícil saber quién es el más perturbado de los dos, Norma o Norman. Tal vez los dos por igual, pero es increíblemente complejo porque se trata de una madre cariñosa, pero al mismo tiempo manipuladora, y la relación que mantienen es casi incestuosa. Por ejemplo, hay una puerta que separa sus dos habitaciones. Y hay una rejilla de ventilación entre ambas, de modo que cualquier ruido que hagan en la cama se puede oír. Es bastante perturbador. En Psicosis, el espectador no comprende hasta el final que Norman Bates ha acabado matando a su madre, pero carcomido por la culpa, la diseca para dar la ilusión de su presencia. Esta cabeza disecada, monstruosa, que todavía se puede contemplar en el Museo de la Cinemateca en París, está hecha a imagen y semejanza de los animales congelados en el tiempo que podemos ver en cada una de las estancias de la casa de Bates. La taxidermia es otro de los símbolos de los que se ha apropiado la serie Bates Motel. Es simplemente su hobby. La taxidermia es el hobby de Norman. Todo el mundo necesita un hobby para distraerse. Pero es un poco raro, ¿no? Sí, podía haber jugado sencillamente al fútbol y entrenar en el jardín de la casa a marcar goles con su madre haciendo de portera. Sería una posibilidad en una versión diferente. Pero no es el caso. Así que eligió la taxidermia. Yo tengo mi propia teoría sobre la peculiar afición de Norman. Creo que está obsesionado con la taxidermia, porque es un alma solitaria y ha encontrado un hobby que le permite estar en contacto con seres de carne y hueso. Hay personas que se sienten más cómodas en compañía de seres inanimados que de seres vivos. Y creo que esa es la inclinación de Norman. Él sabe que esas criaturas disecadas no pueden hacerle daño. Su primera pieza es un perro que encuentra atropellado en la carretera. Así que, en cierto sentido, está salvando a esa criatura. Al disecar a su madre, Norman Bates la salva dándole la inmortalidad.
y entonces desarrolla una triple personalidad. En los libros, series o películas adopta alternativamente el papel de adolescente enamorado de su madre, el de su propia madre y el de Norman adulto que trata de sacar adelante su motel, la faceta más normal de su personalidad. Norman es un personaje fascinante porque al principio, en la superficie, es un muchacho adorable. Tiene un corazón bondadoso y quiere tener una vida plena, una vida mejor que la de sus padres, pero no puede. Algo en su interior se ha roto. Todavía quedan zonas de penumbra en la personalidad de Norman Bates, zonas oscuras aún inexploradas. Su mente demente y torturada continúa viajando en el tiempo. Aún quedan algunas preguntas sin respuesta sobre la personalidad asesina de Norman, y no creo que se sepan hasta el final de la serie. Sin él no existiría el Club de la Lucha, ni el Cisne Negro, ni otros antihéroes asesinos y esquizofrénicos. Hay pocos personajes de ficción que el público identifique tan de inmediato. Ha dejado una profunda huella. No sé lo que ocurrió cuando falleció Anthony Perkins, pero estoy seguro de que mucha gente dijo: Norman Bates ha muerto. Norman Bates ha sobrevivido a su intérprete principal y sigue viviendo en la actualidad encarnado por el actor Freddie Highmore. Me estoy haciendo mayor junto a Norman. Solo espero que nuestros destinos no sigan el mismo camino. La sonrisa de Norman Bates sigue siendo legendaria. Y pueden estar seguros de que aún no ha dicho su última palabra.